qué lacrita, la lacra del cártel de los medios. Loret es un sicario de los medios de comunicación. Es como los panistas, ¿no? Es que rezan, tienen su rezo de que ellos tienen que mentir siempre para repetir, sus mentiras tienen que grabarse que son verdades. Siempre es su doctrina ser hipócrita y mentir todo el tiempo y aprovecharse de todo lo que está en sus manos para desvirtuar y darlo y contraatacar. Loret de Mola, su esposa y su cuñada, tiene 13 departamentos en Ciudad de México con un valor de 100 millones de pesos. En una segunda parte de un reportaje del medio Contralínea, se da a conocer que el matrimonio de Carlos Loret de Mola y Ruth Berenice Llaver Coronado han logrado acumular alrededor de 13 propiedades con valor aproximado de 100 millones de pesos. Tan solo una propiedad de la pareja vale 50 millones de pesos, destaca el medio citado. Carlos Loret de Mola y su esposa Paola Llaver y su hermana de esta poseen 13 propiedades. Según el registro público de la propiedad y el comercio consultada por Contralínea, el valor del inmueble más caro que pertenece a la pareja es de 48.162.641 pesos. Se encuentra ubicada en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, y según datos de Contralínea, fue adquirido por la pareja en septiembre de 2014 con Borola. Me lo debe regalado. Otro departamento a nombre del patrimonio Loret Llaver se encuentra en la avenida Arquímedes del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, con un valor de 6.900.000 pesos, comprado en noviembre de 2006 con Borola. El otro 2014 era con Peña Nieto, 2014 creo. Este es con el Borola de alias Felipe Calderón. El otro está en Reforma, 1.211.000 pesos, y fue comprado con Peña Nieto. Sí, entre Peña y estos tiranos. Regalaron millones, como no eran de ellos, pues les valía gorro. Pues vámonos, seguimos. Pues por ahí, no se les olvida, danos un like, aquí abajo la campanita, suscríbanse, búsquenle. Bienvenidos a este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. Vámonos con todo. Tenemos ya el presupuesto, no tengo el dato exacto, pero imagínense si son nada más en compra de medicamentos 100,000 millones, aunque ahora hay ahorros, más la rehabilitación de hospitales, de centros de salud, equipamiento, la contratación de médicos, de especialistas. Yo creo que Nayarit puede servir para tener una idea, a ver si ponen lo que Zoé aquí comentó. Lo del presupuesto, aun cuando esto es lo adicional, ¿verdad? Así es lo adicional. Lo adicional a lo que actualmente ya se invierte. Pero si esto es lo adicional en Nayarit, pues imagínense cómo va a invertirse en el Estado de México, en la Ciudad de México, en los otros estados, Jalisco,
Nuevo León, que son estados con más población. Entonces, para que tengan una idea, cuando se decidió comprar las vacunas, se utilizaron alrededor de 45,000 millones de pesos solo para vacunas. Entonces, yo calculo en términos muy generales que nos va a significar una inversión de alrededor de 200,000 millones de pesos. El dejar el sistema de salud como lo estamos imaginando. Presidente, también como parte de esta investigación periodística que hicimos este equipo de reporteros, estamos publicando una segunda entrega donde pues ya entre los hallazgos que encontramos pues tiene que ver con estas 13 propiedades que tiene el periodista Carlos Loret de Mola en la Ciudad de México. Estas son por un valor superior a los 100 millones de pesos y pues solamente en la Ciudad de México. En este sentido, presidente, el gran periodista de guerra, Ryszard Kapuscinski, un periodista polaco que ya falleció, en su libro Los cínicos no sirven para este oficio, decía que no existen los periodistas ricos, que cuando una persona tiene la aspiración de obtener riqueza, de generar riqueza, pues tiene que buscar otra profesión, porque en el periodismo lo que indica que haya dueños de medios o directivos o opinadores o reporteros ricos significa que detrás de eso hay corrupción. Y no puede haber sectores abstraídos de la fiscalización de la sociedad. Hay 4 principios básicos de ética periodística que no pueden ser, que no podemos renunciar a ellos, son irrenunciables. Uno de ellos es la búsqueda de la verdad, el otro es la independencia, el otro es la responsabilidad social y el otro tiene que ver también con la honestidad. Cuando un periodista renuncia a estos principios, en realidad, a uno de estos principios, en realidad está renunciando a todos y no puede ser posible que un día seas ético y al otro día no. A veces se piensa que la corrupción en el periodismo es solo ese sobre amarillo que se entrega a los reporteros de La Fuente con dinero, con algunos cientos o tal vez miles de pesos para contribuir a la economía de los reporteros de La Fuente, que eso todavía existe, o que la corrupción tiene que ver nada más con la asignación discrecional de publicidad, sea del sector público o del sector privado, pero eso no es cierto. Hay muchas formas de corrupción en el periodismo, entre ellas, por ejemplo, el hecho de no publicar ciertas informaciones para afectar ciertos intereses o para beneficiar otros intereses. Otro tipo de corrupción es aquella que confecciona informaciones a partir de información que no es real, de información falsa o con información parcial para pretender que la población, que la opinión pública tenga una idea errónea de ciertas situaciones y con ello influir en esa opinión pública y además afectar a ciertos grupos y beneficiar a otros, sobre todo grupos de poder fáctico, de poder económico, pero también de poder político. En ese sentido, presidente, pues no puede existir ningún sector social, ¿no? En este caso, el periodismo no puede estar sustraído de la fiscalización de la sociedad, porque el periodismo es una herramienta para ejercer un derecho humano, que es el derecho a la información. Y este derecho no es patrimonial ni de los medios de comunicación, ni de los comunicadores, ni de los periodistas, ni de los reporteros. Es un derecho de todos. Todos tenemos derecho a saber. Y en ese sentido, presidente, preguntarle cuál es su opinión de este último punto. Pues estoy de acuerdo con todo lo que planteas. Hasta la admiración por este periodista polaco, Kapuscinski, que ha escrito libros que deben de ser de lectura obligada, porque es uno de los mejores periodistas
del mundo, ya fallecido, pero hizo periodismo y reportajes en África, en Irán, en América Latina. Tiene libros sobre el Shah de Irán, tiene muchos libros muy buenos. A ver, ¿cuáles libros tiene? He leído como 3 de él. Ébano. Sí. Y ese de los cínicos no sirven para este oficio, donde habla precisamente del periodismo y de los principios éticos. Sí, sí, de primera como periodista. Nada que ver con los periodistas famosos de los grandes periódicos mundiales o de las grandes empresas del periodismo mundial. No, pues sí tiene muchos. Sí, pero sí es un ejemplo de periodismo. Sí. Y yo espero que, bueno, hay muchas mujeres y hombres jóvenes que están formándose y haciendo un nuevo periodismo en México. A partir de esto, no el periodismo que trafica, negocia la libertad de expresión. Utilizan la libertad de expresión para negociar, para traficar. No usan la libertad de expresión para defender causas justas, defender al pueblo. Nosotros nunca vamos a perseguir a ningún periodista, ni vamos a reprimir a nadie. No le voy a pedir nunca al director de un periódico, porque además eso es inmoral, el que quite a un periodista, incómodo. No. Ahora que no aparecía Loret, yo quería que apareciera en W, porque si no iban a decir de que ya lo estábamos censurando. ¿Qué lo vamos a censurar? O sea, que siga su camino. Tiene todo el derecho a expresarse, a manifestarse. No somos iguales que los anteriores. Sacaron de que iba a vender la W acciones a Daniel Chávez, empresario turístico, que tiene desde luego amistad con nosotros, conmigo, porque conozco a Daniel desde hace mucho tiempo y lo estimo y lo admiro, porque de abajo llegó a ser el empresario de turismo en México más exitoso, es el que más divisas aporta con sus hoteles, y viene de la Agrícola Oriental de Iztacalco. Entonces, claro que es mi amigo, pero es una gente
recta, un empresario ejemplar, y empezaron a decir, ya va a comprar la W y va a correr a Loret de Mola. No, creo que hasta lo aclaró Daniel, que no tiene que ver nada. Y nosotros no queremos que los toquen ni con el pétalo de una rosa, igual cuando Ciro, que no salía, Gómez Leiva. La manga. Yo decía, no, que salga porque si no van a decir que nosotros estamos presionando a el dueño Olegario Vázquez Raña. No es Raña, sí, Ardit, que es una buena persona también. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No nos parecen correctas esas prácticas, y que cada quien asuma su responsabilidad. Y a nosotros nos ayuda mucho en tiempos de transformación que podamos tener como adversarios a periodistas como Loret u otros, porque siempre hablo de que nuestra labor como dirigente es de concientización, es informar, es orientar, es concientizar. Acuérdense que la cuarta transformación es revolución de las conciencias, y si no existieran estos fenómenos, si no salieran a atacarnos con estos reportajes, pues no estaríamos hablando aquí de esta situación, y mucha gente, muchísimas, millones, se quedarían con la idea de que el periodismo es como el castillo de la pureza. Entonces, tenemos oportunidad de confrontar y decir, pues fíjate que este señor gana 3 millones de pesos mensuales. ¿Ustedes creen que eso lo sabían los mexicanos? No. Estoy seguro que el 95% de los mexicanos no sabían que habían periodistas que ganaban 3 millones de pesos mensuales, y mucho menos llegan a imaginar que hay periodistas, eso sí, que actúan en Estados Unidos y en México, que ganan 15 millones de pesos mensuales. Vamos. Eso la gente no lo sabía, porque eso no se comentaba cuando estábamos en campaña y que hablábamos del avión presidencial, y lo explicaba yo y lo describía. Un avión de 5 o 7 mil millones de pesos, un avión de 25 metros de ancho por 70 de largo, aquí, apenas si entra aquí, con recámara, con sala de junta, con restaurante, lujosísimo. La gente decía, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo? Increíble. Entonces, por eso
estamos viviendo tiempos interesantes. Tiempos de mucha transformación, momentos estelares en la historia de México. Entonces todo esto ayuda y no es un asunto de tener enemigos, no quiero tener enemigos. No tengo ni quiero tener enemigos, pero esos son adversarios. Y hasta les ofrezco disculpas, porque imagínense si esto no cambia, que me entiendan, que comprendan que no podemos seguir igual y que defendemos millones de mexicanos el derecho a vivir en una sociedad mejor. Y eso es todo. Y también no son pocos, no es nada más Loret o Calderón, por mencionar a dos personas, son millones, son como 25, 30 millones. Con pensamiento conservador, ese es mi cálculo. Son millones, y no solo en México, en todo el mundo. Estos del Parlamento Europeo, la mayoría conservadores, muy dominados por el pensamiento conservador. Hay una coincidencia entre Kapuscinski y otro gran periodista que se llama Ignacio Ramonet respecto de cómo los medios de comunicación, el gran problema de los medios de comunicación en el mundo, no solamente en México, convirtieron a la información en una mercancía sujeta a las reglas del mercado. Y esto ha dado pie pues a montajes, como lo que ya sabemos del caso Florence Cassés y también del montaje de la niña Frida Sofía. Ya al margen de toda esta pregunta, presidente, y aprovechando que está aquí el maestro Zoraida Robledo, preguntar si va a ser posible o no que se haga pública la denuncia que se presentó en 2020 por parte del IMSS por este crimen de Estado en el que incurrió Felipe Calderón con el caso de la guardería ABC. Muchas gracias. Ramonet es francés, ¿no? Es español, pero radicado en Francia, sí. Sí, es el que le hizo la entrevista a Fidel. Sí. Sí. A ver, respóndeme. Sí. Muchas gracias. Y efectivamente, a partir de que se hizo esta pregunta y el 10 de marzo se ratificó aquí por Nancy Flores de Contralínea, se había publicado ya un comunicado conjunto junto con la Secretaría de Gobernación, y sobre todo tenemos que guardar muchas partes porque hay una denuncia y lo que pretendemos es, al final de cuentas, que ésta llegue a buen fin y que la Fiscalía pues continúe el trabajo que ha estado haciendo. Solamente un par de antecedentes. El 12 de febrero del 2020 se presentó esta denuncia con elementos probatorios y lo más importante de señalar es que se ampliaba una visión integral y mucho más sólida que dio pie a que la Fiscalía originara una carpeta de investigación. Lo digo porque previamente se había presentado otra denuncia que la verdad pues era muy endeble, era prácticamente un hecho que iba a ser rechazada. Ahora, ¿cuáles son los elementos que además son elementos públicos sobre la denuncia? ¿En qué nos basamos para esta nueva denuncia? Primero, el voto de minoría del ministro Arturo Saldívar con la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia en el año 2009 sobre violaciones graves a derechos humanos. Y es importante recordar esto. La Corte, en la Constitución, podía realizar investigaciones.
asumirse como si fuera el Ministerio Público y realizar una investigación de esa forma. Y le invirtieron y dispusieron de personal para una investigación sobre el caso ABC. El problema fueron que, primero, ese voto, esa investigación del ministro Saldívar, pues fue votada en contra en ese momento. Solamente 3 ministros acompañaron al ministro Saldívar y se rechazó. Pero no se quedó así. El entonces presidente, Felipe Calderón, presentó una iniciativa de reformas a la Constitución para quitarle esa facultad de investigación a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, fue la última vez que la Corte pudo hacer una investigación. Desafortunadamente, la investigación no derivó en un voto y en una sentencia. ¿Y por qué era importante el resultado de la investigación de Saldívar? Porque lo que establecía era que el desorden generalizado en el proceso que tenía entonces el Seguro Social en asignación de guarderías subrogadas, ese desorden generalizado había sido conducido a partir del interés económico sobre la protección de la niñez. Y que en ese sentido no era solamente ABC, sino que era todo ese esquema con el que se entregaban las guarderías en aquel momento. Lo que hicimos fue atender a nuevos criterios, al principio de exhaustividad, y por eso hay nuevos aspectos y nuevas perspectivas en relación con los procesos de adjudicación, de contratación, de prestación y supervisión de servicio de las guarderías, y por eso hay también nuevos actores de los que, y además, bueno, el IMSS nunca había presentado una denuncia por parte del Seguro Social, habían sido las denuncias de los propios padres y madres de los niños que terriblemente perdieron la vida. También esta denuncia, y son datos también públicos, consideró lo que señaló también la recomendación 49/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una recomendación que está pública y que también construyó esta propia la denuncia. En este momento nosotros, el papel del Seguro Social debe seguir siendo colaborar con la autoridad ministerial, coordinarnos a fin de poder brindar toda la atención y toda la información que posea el Seguro Social. Sin embargo, sí es importante decir, no se pueden dar más detalles por la reserva que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, porque es una denuncia penal. Entonces, creemos que es importante en este momento esperar a los resultados que nos pueda dar la Fiscalía. Ha habido avances, ha habido también detenciones, pero cualquier cosa que se pueda decir, pues puede ser en beneficio de las personas que fueron denunciadas. Entonces, creo que los elementos fundamentales es la identificación de cuáles fueron los criterios del ministro Saldívar, que desafortunadamente la Corte votó en contra, y también los de la propia recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias, presidente. Nada más, porque ayer hablé es que hay un abogado que es el asesor de Claudio X González para los amparos en contra de José Ramón Cosío. ¿Ese no estuvo cuando esta votación? Estuvo en contra de la resolución de Saldívar, sí. Es que me quedé con la duda. De ahí vienen, pues, también todos los corajes, ¿no? En contra de nosotros, es que estaban alineados al conservadurismo completamente, y ahora de manera hipócrita se ponen supuestamente a defender el medio ambiente, los derechos humanos, a defender el no permitir la corrupción, y son gentes sin autoridad moral. Pero bueno, hay libertades en nuestro país y afortunadamente también existe la mañanera. No creo que se atrevan a censurarnos, ¿no? ¿Ustedes creen que se atreverían? ¿Quién?
el INE. O también el Poder Judicial podría hacerlo, porque una cosa es el presidente y otros ministros, y hay otros ministros ahí que vienen también del antiguo régimen, que están muy molestos, y jueces, lo mismo, no todos afortunadamente, pero en fin, vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a la réplica. Juan Antonio Salinas.